Muy buenos días, familia. Feliz mañana de domingo. Que Dios les bendiga en el día de hoy. Vamos a continuar este tiempo de adoración a Dios a través de la palabra. Y vamos a recordar que la semana pasada estábamos aprendiendo acerca de las disciplinas espirituales. Sí, leíamos en 1 Timoteo 4:7 que se nos dice que nos ejercitemos para la piedad, que nos disciplinemos para la piedad. Es un mandato que nos da Dios de que nosotros crezcamos, de que practiquemos de manera disciplinada como un deportista lo hace, que practiquemos las disciplinas espirituales que nos van a ayudar a tener vidas más piadosas, a ser más cercanos de Dios, más íntimos, a ser cada día más transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que hoy vamos a empezar a estudiar la primera de estas disciplinas espirituales y vamos a iniciar no con la más importante de todas, sino con la segunda, diríamos en orden de práctica, si se les puede dar algún orden. ¿Y por qué iniciamos con la segunda y no con la primera? Iniciamos con la segunda porque por el momento que estamos viviendo como nación, es muy importante que entendamos esta primera que vamos a estudiar hoy y hagamos uso de ella. Y estamos hablando de la oración. Es absolutamente indispensable en nuestra vida como cristianos. El que sepamos orar, el que tengamos vidas realmente disciplinadas de oración. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes respecto de la oración. Y lo primero que vamos a ver es: Dios espera que nosotros oremos. ¿Sí? Quiero que vayamos a Mateo 6, versículos 5 al 7. Y vamos a poner especial atención a las palabras que tienen que ver con la oración. ¿Sí? Dice versículo 5: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Luego el versículo 9, la primera parte, nos dice: vosotros pues oraréis así. Este pasaje es bien interesante cuando lo miramos desde esta perspectiva, porque en el contexto que se desarrolla aquí, Jesucristo le está hablando a sus discípulos, así, a los cristianos, y está dando por entendido que todos ellos oran. Mira las palabras que utiliza. Versículo 5 dice: cuando ores. Versículo 6: pero tú cuando ores. Versículo 7: cuando ores. Y luego el versículo 9: ora de esta manera. Mire que los tres primeros da por sentado de que la gente ora. Cuando ores, cuando ores, cuando estés orando, cuando vayas a orar, cuando ores. Y el último nos dice: cuando ores, ora de esta manera. Y nos da unas indicaciones. Es necesario que nosotros oremos. No solamente Dios espera de nosotros esa comunicación, esa oración, sino que nos da instrucciones precisas de cómo debemos orar. Ahí inclusive en los pasajes que acabamos de leer, ahí nos dice cómo hacerlo, ¿cierto? Nos habla de la actitud, nos habla inclusive del lugar, de la disposición de nuestro corazón, y algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y si siguiéramos leyendo ahí el versículo 9, pues es la oración del Padre Nuestro, que tiene una cantidad bien especial de pautas a tener en cuenta a la hora de orar, que los invito a que lo estudien en sus casas, en la intimidad, reflexionando en cada uno de los aspectos y meditando de cómo llevarlo a la práctica en sus vidas. Pero respecto a la oración se habla un montón en la Biblia. Jesucristo nos enseña de la oración y el Nuevo Testamento está lleno de mandatos acerca de la oración.
Pero yo quiero tomar otros 3 pasajes que nos hablan de esta necesidad que nosotros tenemos de orar, de esta demanda que Dios tiene de nuestra parte de que oremos. Y vayamos a Lucas 18, versículo 1, dice: Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Colosenses 4, versículo 2: manténganse constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5, 17: oren sin cesar. ¿Qué vemos en común en estos pasajes, en estos versículos? Apuntan en la misma dirección. Todos nos están diciendo que nunca debemos dejar de orar, ¿cierto? Los plantean a la inversa, nos dice: ora siempre, la necesidad que tenemos de orar siempre, de orar sin cesar, de mantenernos constante y firme en la oración. Si nosotros vemos, son mandatos directos, están en imperativos, son mandatos directos para nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que si tú tienes muy poco tiempo, que si tú tienes demasiadas responsabilidades, que si tú tienes muchos hijos, que si tienes demasiado trabajo, que si tienes pocas ganas de entrar en oración, de orar, de mantener un tiempo con Dios, que si tienes poca experiencia, lo que sea, ninguna de estas excusas es válida. No nos eximen de la necesidad que tenemos de orar, de la expectativa que tiene Dios de nosotros de que oremos a Él. La vida nos va dando diferentes etapas, ¿cierto? En la vida tenemos diferentes épocas, y en las diferentes épocas tenemos también diferentes prioridades que van cambiando, y el tiempo que le dedicamos a cada una de estas actividades también va cambiando de acuerdo a la etapa en la que nosotros estamos. Pero en cada etapa, en cada época de nuestra vida, Dios espera de cada cristiano, de cada uno de nosotros, que nos consagremos a la oración sin cesar, como dice allí. Martín Lutero expresa esta necesidad, esta demanda, esta actividad del cristiano de orar con esta frase. Él dice: así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. ¿Cuál es nuestra ocupación? Orar. ¿Qué debemos hacer y qué espera Dios de parte nuestra? Que oremos. Si miramos el pasaje de Colosenses que nos dice que nos mantengamos constantes en la oración, estaba haciendo un énfasis en la actividad de orar, ¿cierto? En la permanencia que debemos tener allí. Pero cuando leemos el otro que nos dice orad sin cesar, el de Tesalonicenses, está haciendo un énfasis más en la relación. Y aquí es algo importante que debemos recordar, y es que ¿qué es la oración? Orar es hablar con Dios. La oración es la expresión natural de nuestra relación personal con Dios. Así como tú te hablas con tu pareja, con un amigo, ¿cierto? Hay una comunicación, y esa comunicación es la que mantiene viva la relación. De la misma manera, con Dios, nuestras oraciones son la manera como nos comunicamos con Él. Así que nosotros necesitamos orar, y ahí dice orad sin cesar. Y esto no nos está diciendo que tenemos que estar 100% todo el día, las 24 horas del día en oración, porque Dios también demanda de nosotros y espera de nosotros que seamos responsables en otras actividades. Por ejemplo, el descanso. Dios espera que nosotros tengamos una vida equilibrada y que descansemos, y cuando estamos durmiendo, pues no estamos orando. ¿Sí? También se requiere de nosotros que trabajemos, que estudiemos, bueno, que nos ocupemos de las cosas que tenemos que ocuparnos. Entonces, cuando Dios nos dice que oremos sin cesar, básicamente lo que nos está diciendo es: oye, si tú no puedes estar de manera concentrada, dándole la prioridad a la oración, sino que tienes que estar trabajando, por ejemplo, entonces no es que nos olvidemos de la oración, sino que la hagamos a un lado mientras estamos enfocados en nuestro trabajo.
Y esto es en un sentido, como para ponerlo que sea más práctico, es como que yo me siento con un amigo en la oficina a trabajar. No estoy concentrado en la intimidad con él, en la relación con él, estar conversando, porque estoy concentrado en mi trabajo. Pero él está interesado en mi trabajo y quiere ayudarme. Entonces yo lo involucro de a momentos en lo que estoy haciendo. En cualquier hueco aprovecho y tengo un rato de conversación con él. A eso es que se refiere, que le demos la prioridad a Dios realmente, de que su presencia está continuamente en nosotros y que tengamos esa relación personal, íntima y cercana con Él. ¿Sí? Entonces, y hay otro aspecto que va de la mano con esto, y es que no nos podemos quedar mirando la oración desde este enunciado que yo di, ¿cierto? De los versículos que leímos, que Dios espera que nosotros oremos, que es nuestro deber orar, sino que debemos verlo también como un privilegio. Hebreos 4, versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces mire que hay un llamado divino, pero también hay una invitación real a esto. Nos dice que nos acerquemos con confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Dios abre las puertas de su palacio y nos dice: te invito de manera especial a que vengas a compartir conmigo. ¿En dónde? En el auditorio real, en el trono de Dios. Somos absolutamente privilegiados. ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad han tenido la oportunidad de conversar con Dios? Cuando vamos a la Biblia, son contados casi que con los dedos de la mano. Si miramos al Antiguo Testamento, serían 20 personas, no más. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ahí la historia cambia, porque todos los cristianos tenemos esta oportunidad. Pero nosotros sabemos que los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos la minoría en el mundo. Lo hemos sido desde siempre y seguimos siéndolo. Aunque por religión seamos una de las que es más conocida, sabemos que la religión está llena de mucha gente que realmente no ha rendido su vida a Cristo y no tienen acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que están buscando. Pero Dios nos está diciendo a nosotros: oye, ven al trono, directamente al palacio, cara a cara con el Rey. ¿Para qué? Y ahí dice: para que recibamos de su misericordia y de su gracia. Dios nos quiere colmar de sus bendiciones cuando nosotros venimos a su presencia. Entonces no es que me toca orar, no, sino caramba, tengo el honor, el privilegio de venir a su presencia, y no solamente vengo a su presencia y puedo hablar con Dios, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, sino que Él me da de sus regalos cuando yo vengo a estar con Él. Entonces, la oración es un deber, pero también es un privilegio, pero también es una necesidad. Y yo lo pongo de esta manera: cuando el soldado es enviado al campo de batalla, él se mantiene en contacto constante con sus superiores, ¿cierto? Con su general, con su comandante, y ellos son los que le van diciendo y le van actualizando de los movimientos del enemigo, y le va diciendo: tenga cuidado por tal lugar, tenga cuidado por tal otro, defiéndase o ataque de esta manera, y le van dando las estrategias y las tácticas para moverse en el campo de batalla y salir victorioso. De la misma manera, nosotros estamos enviados a un campo de batalla, y Dios espera de nosotros, así como el general está esperando noticias de sus soldados en el campo de batalla. Dios está esperando de nuestra parte que le contemos qué está pasando con nosotros, y que le preguntemos y que Él nos diga qué pasos debemos dar y en qué aspectos debemos tener cuidado y cómo debemos enfrentar ciertas batallas. Recordemos que nosotros vivimos en un conflicto espiritual. El mundo de las tinieblas
odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, y nosotros somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, todas las huestes espirituales también están en contra de nosotros y hay una batalla real espiritual. Y nosotros debemos estar preparados y necesitamos en oración fortalecernos en el Señor, ¿sí? Entonces, la oración sería como nosotros en el campo de batalla, estar comunicándonos por el radio con Dios constantemente para que nos dé instrucciones y nos guíe en medio de los enemigos, en medio del campo de batalla. Entonces, si miramos la oración y la entendemos como ese deber, ¿cierto? La entendemos como este privilegio que tenemos, pero también la vemos como la necesidad que tenemos de la dirección de Dios, del cuidado, de su protección, de su fortaleza. Si Dios está demandando de nosotros la oración y espera que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente en oración, valdría la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos creyentes que confiesan que no oran como deberían? Y yo te la pregunto, ¿tú oras? ¿Oras como crees que deberías? ¿Oras como Dios espera de tu parte que tú ores? ¿Cómo está tu vida de oración? Y yo quiero tocar brevemente algunos aspectos que creo que son claves a la hora del por qué de pronto nuestra vida de oración es deficiente. Y es que el problema a veces tiene que ver con la falta de disciplina. Acordémonos que estamos estudiando las disciplinas espirituales. Necesitamos una disciplina, un autocontrol, ejercer ese autocontrol en nuestra vida. Y es que hay muchos cristianos que sencillamente no planifican la oración. Nunca asignan un tiempo específicamente para sentarse en un lugar especial y allí orar. Tal vez aunque de labios para afuera dicen que Dios es su prioridad, que la oración es muy importante, en realidad la oración siempre queda relegada por otras actividades, ¿sí? que resultan más urgentes. ¿Por qué? Porque como yo no le tengo tiempo a la oración, yo oro es cuando me queda un tiempo, cuando me queda un espacio. Y eso es falta de disciplina, y esa es una de las razones más importantes por las cuales los cristianos no tienen unas vidas fructíferas de oración. Otro aspecto es que muchas veces dudamos de que realmente va a pasar algo si o cuando oramos. Mucha gente tal vez cree y confiesa, sí, la oración tiene poder, sí, Dios es el Todopoderoso, sí, para Dios no hay imposibles. Pero tal vez hay dudas realmente en su corazón, en lo profundo del corazón, ¿sí? de que Dios va a responder las oraciones. Porque yo les pongo este ejemplo. Si tú supieras y lo experimentaras, que cada vez que oras, 60 segundos después, Dios te da la respuesta y tú la vives, la recibes con total claridad, ¿cómo sería tu vida de oración? Casi que sería como de película, ¿no? Como tener el genio de la lámpara. Tú le pides y ¡pran! Responde de una vez. Nuestra vida cotidiana no sucede de esa manera. Dios sí responde, pero no es en 60 segundos y a veces tampoco entendemos su respuesta y no nos damos cuenta. Y entonces eso hace que muchas personas se desmotiven en su vida de oración porque las pocas veces que oraron y de la manera que oraron no obtuvieron respuesta. Entonces dicen, pues, ¿para qué? Y se desaniman y no oran por esto. Otro aspecto es porque tal vez los cristianos no sienten a Dios en una cercanía, ¿cierto? Como reales sus manifestaciones. Y entonces eso desalienta para que estén orando. Y tenemos que reconocer honestamente que en nuestras vidas hay periodos y hay momentos de intimidad con Dios que son sobrenaturales, que uno dice, Señor, yo no quiero terminar esto así como le dijeron los discípulos a Jesucristo cuando fue la transfiguración. Hagamos aquí unas carpitas y quedémonos, ¿cierto, Señor? No nos vayamos de este momento tan especial. A veces nos pasa eso mismo. Pero igual que a los discípulos, eso no es lo cotidiano. Esos son momentos como extraordinarios que Dios permite que disfrutemos en la intimidad con Él. Pero nuestra cotidianidad es que nosotros oramos
y no nos da ningún vientico, ni se nos paran los pelos de punta, ni escuchamos una voz audible. O sea, no hay una manifestación real, así que uno diga, ¡wow! Aquí está el Señor. Sabemos que está ahí porque lo dice en su palabra. Pero entonces, como nuestra cotidianidad es así, eso hace que muchas personas sencillamente se desalienten en la búsqueda de Dios, porque no lo pueden palpar, ¿cierto? Pero justamente es donde juega fuertemente nuestra fe. Es saber y basarnos y vivir no por lo que estoy experimentando, sintiendo, sino por lo que me dice Dios en su palabra, ¿sí? Otro aspecto importante es que hay poca conciencia de la necesidad real de oración. ¿A qué voy con esto? Si miramos también nuestra cotidianidad, hay pocas situaciones que realmente lo llevan a uno de rodillas. En lo cotidiano de la vida es todo muy manejable, muy normal en el hogar, en la familia, en el trabajo. Son cosas que uno puede hacer en sus propias fuerzas, ¿sí? Y entonces Jesucristo dice en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Pero en lo cotidiano, la mayoría de las personas, este versículo como que nada podéis hacer, pero vea, yo estoy haciendo esto, y hice todo esto antes de conocer a Cristo. O sea que yo sí puedo hacerlo todo separado de Dios. Pero cuando vienen situaciones como una enfermedad, por ejemplo, que ahí dice uno, caramba, aquí sí yo no puedo hacer nada. Ahí sí la gente es donde se dobla rodillas a orar. Por ejemplo, ahorita con toda la situación del COVID, ¿cuánta gente constantemente te ha pedido de pronto a ti, ¿cierto? Nos está pidiendo oración. Nunca antes piden oración, pero ahora que, caramba, me dio COVID, ore por mí, ¿sí? Somos poco conscientes de la necesidad real de estar orando realmente por todas las cosas. Si yo creo que Dios me va a sanar de COVID y por eso estoy orando, ¿por qué no le pido también por todas las otras cosas? ¿Por qué no me acerco a Dios en oración por absolutamente todo? Si reconozco que Dios es poderoso y puede moverse de esa manera sobrenatural. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Que no somos conscientes de esta necesidad realmente. Como son pocas las cosas que nos llevan de rodillas a la oración, realmente en necesidad, entonces bajamos la expectativa de nuestra oración y pensamos que nosotros podemos manejarlo en nuestras propias fuerzas. Bueno, y tal vez seguramente hay otras razones que nos llevan a bajar la guardia, a desanimarnos, a tener vidas pobres de oración. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar las cosas? Si tal vez tú estás en alguno de estos aspectos, son los que están afectando tu vida de oración. Sí, hay otro aspecto que me parece también importante mencionarlo, y es porque a veces no pensamos lo suficiente en Dios, en su grandeza, en la obra de salvación. Y como no pensamos en Dios y en su obra, pues no recordamos todo lo que Él es y lo sacamos de nuestra mente y por lo tanto dejamos de orar. Yo le pongo un ejemplo. Usted sale una mañana madrugado y ve el amanecer y los colores y el cielo. Por lo menos a mí me pasa. Y para mí, yo empiezo a pensar inmediatamente. Yo veo esos colores y la luz y el nuevo día. Y digo, qué lindo esos colores. Mira la majestuosidad de la montaña. Cómo Dios hizo esto. Y empiezo a pensar en la grandeza de Dios. Y termino orando, dándole gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido conmigo, porque me está dejando ver esa hermosura de cielo, por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, automáticamente, cuando yo empiezo a pensar en la grandeza de Dios, en la obra que Él ha hecho en mi vida, naturalmente esos pensamientos se convierten en oraciones. Y yo empiezo a ser agradecido con la vida. Y esa gratitud es hacia Dios. Señor, gracias por esto y gracias por lo otro. Y esos pensamientos se convierten en tiempo de intimidad con Dios. ¿Sí? Nos falta pensar más en Dios. Nos falta pensar más en su grandeza. Nos falta pensar más en todo lo que Él hace en nuestro día a día. Porque dice la palabra que ninguna dádiva, ni nada bueno que le suceda a usted en el día,
Hemos dicho, todo lo que le sucede en el día viene de parte de Dios. Entonces, si usted se levantó y pudo respirar, si usted se levantó y tuvo desayuno, si usted se levantó y pudo ir al trabajo, bueno, todas esas cositas que damos por sentadas son Dios moviéndose para bendecir tu vida en lo cotidiano. ¿Cómo entonces nosotros podemos superar todos estos obstáculos, barreras o como se llamen, que disminuyen nuestro interés en la oración? Por un lado, indispensable, y si estamos hablando de disciplinas espirituales, es necesitas disciplinarte. Necesitas elegir específicamente un tiempo para estar en oración. ¿A qué hora vas a estar con Dios? Todos los días a las 5 de la mañana. No, todos los días de 12 a 1. No, todos los días en la noche, de 9 a 10 de la noche. Debes elegir un tiempo específico y es como una cita del médico. Y pongo cita con el médico porque ustedes saben, si han ido al médico, la cita es a las 10 y ustedes llegan a las 10:05 y ¿qué les pasa? Lo siento, perdió la cita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las citas? Cuando tenemos cita con el médico, nos esforzamos y si nos sale un plan mejor, cancelamos el plan, pero la cita médica la respetamos, porque para conseguir otra cita médica eso es un complique, y si no llego a tiempo la pierdo. Estamos muy enfocados en cumplir nuestra cita. De la misma manera debemos hacer con nuestras citas con Dios. Elegir ese horario y ser cumplidos. Estar allí a la hora que le dijimos al Señor que íbamos a estar. En eso consiste tener una disciplina, autorregular nuestra conducta. Establecemos un horario, una agenda, un lugar y lo cumplimos, ¿cierto? Haciendo uso del dominio propio que Dios nos dio por medio de su Espíritu Santo. Y el otro aspecto, pues necesitamos aprender a orar. Y eso es el siguiente aspecto que vamos a ver. La oración se aprende. Si veíamos en el primer punto, ¿cierto?, de que Dios espera que nosotros oremos, Dios nos la demanda, tal vez eso puede desalentarnos, porque tal vez decimos, yo no sé orar bien, a veces no me dan ganas, pero el hecho de que ahora esta otra realidad, podemos aprender a orar, esto debe darnos esperanzas, porque sin importar cómo está tu condición actualmente en tu relación con Dios, sin importar cómo está tu vida de oración, puedes mejorarla, puedes fortalecerla, puedes crecer en ella. Entonces, y quiero ilustrarlo de esta manera. Un bebé, el bebé nace y nadie necesita enseñarle a ese bebito que tiene que llorar para pedir la leche materna, que tiene que llorar cuando tiene sueño, cuando se siente incómodo. No, él nace con ese chip en su cabeza y él llora y es su manera de expresarse y comunicar que tiene una necesidad. Pero cuando este bebito crece y ya no es un bebé, sino que ya ha crecido, él necesita aprender a hablar, pues, para comunicarse y moverse en el mundo y alcanzar metas y conocer personas y bueno, lo que sea. Necesita aprender a hablar. De la misma manera, nuestra oración con Dios, cuando recién nacemos a la vida espiritual, pongámosle que nadie necesita enseñarnos esa oración. Todos sabemos pedir por nuestras necesidades. Dame, necesito esto, ayúdame, ¿sí? Pero en la medida que crecemos en nuestra relación con Dios, para que podamos madurar en la fe, es necesario que aprendamos a orar. Porque nuestras oraciones no pueden quedarse simplemente en peticiones, en Señor ayúdame, Señor dame, sino que en la medida que maduramos, recordemos que estamos hablando de las disciplinas para la piedad, y esto implica ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces nuestras oraciones tienen que empezar a ser cada día más: Señor, fórmame. Señor, ¿qué debo quitar de mi vida? Señor, ¿qué obstáculos tengo para obedecerte en este aspecto? Señor, ayúdame a hacer morir este aspecto de mi vida. Y empezamos a cambiar nuestra manera de orar. Y ya no estamos como el niño recién nacido que solamente demanda y demanda y demanda, sino que hemos crecido, hemos aprendido a orar y estamos madurando en nuestra fe.
Y por eso necesitamos nosotros crecer en nuestra manera, en el aprendizaje de la oración. Y los discípulos le preguntaron a Jesucristo, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque es que necesitamos madurar, necesitamos crecer espiritualmente. Quiero que miremos este pasaje de Lucas 11, versículo 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire qué bonito escenario, ¿no? Está Jesucristo orando junto a sus discípulos. Ellos lo ven, ellos escuchan sus oraciones. Y también recuerdan: oye, yo vi que Juan Bautista también le enseñó a orar a los que lo seguían. Maestro, enséñanos a orar. Y quiero que tengamos atención a esta pregunta, porque es que cuando miramos el Nuevo Testamento, cuando miramos los Evangelios, no vemos a los discípulos diciéndole a Jesucristo, que seguramente hubiera sido algo chéverísimo: Maestro, Señor Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua. Señor Jesús, enséñanos a multiplicar el pan. De esa manera nunca más tenemos que tener hambre, y mejor dicho, aquí montamos un supermercado. O: Señor, enséñanos a convertir el agua en vino. Que sería la petición de muchos amigos, ¿sí? ¿Ellos qué le dijeron a Dios? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque las otras cosas no eran importantes para su vida, pero la oración es necesaria, es vital para el crecimiento, para su vida cristiana, para su vida como hijos de Dios. Si no hay oración, no hay vida cristiana. Si no aprendemos a orar, sencillamente nos quedamos como niños. ¿Cuál es el objetivo de nuestra relación con Dios, de nuestras oraciones, de las disciplinas para la piedad? Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Nuestras oraciones tienen que dejar de ser como las de un bebé y estar pidiendo, y empezar a tener conversaciones con Dios más como de un adulto que quiere ser transformado a la imagen de su Señor. ¿Cómo aprendemos a orar entonces? Y este primer aspecto que voy a decir suena como bobo, pero sí. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Aprendemos a orar orando, practicándolo. Y yo les pongo un ejemplo. Mi bebé, ¿cierto? Mi hijo en este momento tiene 10 meses larguitos. Está aprendiendo a caminar. Desde luego, él nos ve, ¿cierto? A Laura y a mí, nos ve de pie, nos ve caminando, y él trata de imitar pues esta conducta. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo aprende a caminar él realmente? Él lo hace caminando. Él está empezando a quedarse solo, sin estar agarrado de nada. Se queda ya un buen rato estando de pie él solito, ya fortaleciendo. Él ya se queda de pie solo. Y esta semana ya empezó a dar pasos. Alcanzó a dar esta semana, hace como 2 días, 3 días, alcanzó a dar 2 pasos antes de caer. Dio 2 pasos y ¡prum!, se cayó. ¿Cómo está aprendiendo él a caminar? Caminando. No hay de otra. No es que yo le haga un curso y le haga dibujitos de cómo debe hacer. No. Él empieza a hacer el ejercicio de caminar y así aprende. De la misma manera, tú no aprendes a tocar un instrumento musical por más que dures un año viendo a un músico virtuoso cómo interpreta el violín o la guitarra. Tú no aprendes de esa manera a menos de que agarres el instrumento y empieces a practicar. Con Dios, con la oración, sucede exactamente de la misma manera. Necesitas empezar a orar. Porque en la oración también el Espíritu Santo te va a ir dirigiendo, te va a ir corrigiendo. Tal vez tú empiezas a orar y a veces me preguntan: si yo pido esto, ¿está mal? Yo le digo: pida lo que quiera. Hable con Dios como quiera. ¿Por qué? Porque Dios mismo, en esa relación, en esa oración, se va a encargar de irle haciendo saber qué oraciones no son conformes a su voluntad, cómo es que debes orar. Pero lo que necesitas hacer es orar, orar, orar.
Entonces, por favor, saca tiempo específico para orar diariamente. Pero ese no es el único aspecto para aprender a orar, ¿cierto? Necesitamos orar en comunidad. Necesitamos orar junto con nuestros hermanos de la iglesia. Los discípulos, como leíamos el pasaje de ahorita, aprendieron a orar no solamente escuchando las enseñanzas de Jesús, sino estando con Él, orando juntos con Él, orando juntos con los demás discípulos. Lo acompañaban. Ellos estaban en muchos momentos cuando Él oraba. Orar en comunidad es algo que, si somos cristianos, es una demanda, es un mandato y es una necesidad que tenemos nosotros los cristianos. De la misma manera como lo es orar en la intimidad. Quiero que miremos algunos versículos que nos muestran esto. Hechos 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo nos muestra el nacimiento de la iglesia y nos dice que ellos se mantenían juntos, se reunían en las casas, y allí, ¿qué hacían cuando estaban juntos? Estudiaban la Biblia, compartían la Santa Cena y oraban. Estaban orando, se reunían y oraban juntos, los unos por los otros, por ser más como Dios, por aprender las verdades de Dios. Miremos el otro versículo, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este pasaje es súper interesante. Yo los invito a que lean todo ese capítulo, porque acaban de arrestar a Pedro, ¿sí? Lo metieron a la cárcel, y acaban de matar a Jacobo, el hermano de Juan, o sea, uno de los íntimos de ellos. Entonces están súper temerosos de que Pedro también lo van a matar. Y entonces se van todos y se reúnen en la casa de uno de ellos y se ponen a orar. Y le claman a Dios. Miren lo que dice ahí: hacían sin cesar oración a Dios por él. Y empiezan sin parar a orar, pidiéndole a Dios por misericordia por Pedro, para que lo libere, para que haga algo, para que no lo maten, para que vuelva a estar junto a ellos. Y es muy chistoso, porque mientras ellos están allí orando intensamente, va un ángel a la cárcel, libera a Pedro. Pedro llega a la casa donde están ellos allí orando y toca la puerta, ¿no? Hermanos, discípulos, ábranme, aquí estoy. Y sale una de ellas, una mujer, y ya Pedro, ya entra toda. Y piensan que era el espíritu de Pedro. No, mataron a Pedro, ¿cómo así? Llegó aquí el espíritu. Y bueno, es un revuelto bien bonito e interesante de ver cómo la oración intensa de estos hermanos que se reunieron para orar obtuvo una respuesta prácticamente inmediata, donde Dios obró en lo sobrenatural y envió un ángel y abrió la puerta y sacó a Pedro. Es bien especial cómo necesitamos orar los unos por los otros, porque Dios se mueve en nuestras oraciones. Y otro versículo que tiene que ver con lo mismo y que lo quiero ver es Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué se nos manda en este pasaje? A que estemos orando, a que estemos juntos en oración, los unos por los otros, orando por la iglesia, llenos del Espíritu Santo, manteniéndonos, perseverando. Es una necesidad que tenemos y es un mandato que tenemos de orar junto a los hermanos en la iglesia. Allí, en este tiempo de cuando oramos juntos, aprendemos también a orar. ¿Por qué? Porque vemos a los más maduros en la fe orando y aprendemos de ellos. ¿Y qué aprendemos? Principios de oración. No es aprender frases bonitas para repetirlas nosotros, ¿cierto? O estilos de oración y para repetirlo yo, sino es aprender esos principios de la oración. Cuando oramos con alguien que está dedicado a la intercesión, aprendemos a orar cosas como, por ejemplo, que de pronto alguien puede decir: yo no oro nunca por eso. Y entonces aprendemos que, oye, yo también debo orar por las autoridades. En vez de estar hablando mal del gobierno, la Biblia dice que yo debo orar por las autoridades. Entonces adquiero una disciplina de estar orando por mi gobierno.
Adquiero una disciplina de estar orando por las misiones. Hay misioneros en otros países donde están siendo perseguidos y asesinados. Entonces yo empiezo a orar por esas personas también para que Dios se mueva allí en sus necesidades. Pero de repente, si yo estoy solo en mi propia vida de oración, pues mi mundo es muy chiquitico y me centro en mí mismo. Por eso es tan importante orar con otros, porque aprendemos a orar más a la manera de Dios, se nos amplía nuestra perspectiva. Entonces, por favor, únete a tu iglesia en oración. Mantente unidos a nosotros en los diferentes espacios que tenemos. Están todas las movilizaciones que nos vemos por Zoom, cara a cara, y tenemos espacios de oración unos por otros. Y hago aquí un paréntesis. Todas las mañanas un recorderis, de lunes a viernes, todas las mañanas de 5:30 de la mañana a 6 de la mañana, tenemos media hora de oración. Si tú te conectas y dices yo quiero que oren por mi hijo, por mi familia, por mí mismo, por el trabajo, por lo que sea, ahí mismo estamos orando por ti, por tu necesidad. Todos los días de 5:30 a 6 de la mañana. Hay un grupito nutrido que se está conectando, muy chévere, y disfrutamos y le presentamos al Señor nuestras oraciones y hemos estado viendo las respuestas de Dios a esas oraciones. Así que ya no son solo peticiones, sino son también acciones de gracias las que se elevan delante de Dios por este tiempo que estamos teniendo. Entonces, conéctate con la iglesia para estos tiempos de oración. Y otro aspecto por el cual nosotros aprendemos a orar es meditando en las Escrituras. El Salmo 19, versículo 14, dice David: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. David oraba con base en sus meditaciones. David estudiaba la Biblia, reflexionaba en la palabra de Dios, y esa reflexión, ese meditar en la Biblia, era lo que se convertía ahí mismo en sus oraciones, en las palabras que él hablaba y que él expresaba para con Dios. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que tienen un divorcio entre la lectura de la Biblia y la oración. Entonces, por ejemplo, hay muchos que oran y todos los días oran, pero la Biblia la leen una vez a la semana, si eso. O hay personas que leen la Biblia y luego oran, o viceversa. Primero oran y luego leen la Biblia, pero lo uno no tiene que ver con lo otro. La lectura fue como que ya leí, había que leer la Biblia y ya la leí, ahora voy a orar. Y eso está mal. Nuestras oraciones deben estar basadas en nuestra meditación de las Escrituras. A medida que leemos un pasaje y meditamos en él, vamos encontrando aspectos de Dios, de nuestro carácter, que debo cambiar, de arrepentimiento. Y ahí mismo esa meditación se convierte en oración, porque me lleva a decir: caramba, yo estoy fallando en esto, Señor, perdóname porque he venido fallando en este aspecto que hoy me estás haciendo entender. Hoy entiendo que debo empezar a practicar esto y esto y esto, y voy a hacerlo de esta manera. Te pido por favor que tú me fortalezcas, que me guíes, que me des la sabiduría para... Y esa meditación en un pasaje bíblico se convierte en una oración. Entonces la oración, esta oración que estoy haciendo, es absolutamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es producto de una reflexión, de un ejercicio reflexivo de lo que me está hablando Dios en su palabra. No son palabras que caen al vacío en un saco roto, sino que caen en mi mente, en mi corazón, que le extraigo todos sus nutrientes a través de esa reflexión, y en oración empiezo a hacerlo mío, a ponerlo en práctica en mi propia vida. Entonces la meditación es el vínculo perfecto entre leer la palabra de Dios y orar conforme a ella. Dios espera de nosotros que nuestras oraciones sean conformes a su voluntad. Leamos 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice: la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta:
Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Mira esta declaración tan importante para tu vida. Dios escucha tu oración cuando es conforme a su voluntad. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios para que lleguen a su presencia y tengan una respuesta de parte de Dios. Para que Él la escuche, para que esté atento. Ahora bien, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está revelada en sus escrituras. Yo necesito haber venido a la Biblia, haber meditado en su palabra, ¿sí? Haber hecho ese ejercicio profundo de reflexión para hacer la mía esa palabra. Y entonces, como base de esa palabra, de esa Biblia que yo estoy leyendo, mis oraciones empiezan a ser conformes a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es que hay mucha gente que ora, y ora apasionadamente, ora muy bonito, con palabras bonitas, inclusive de un modo que tal vez es inspirador, pero sus oraciones Dios no las escucha porque no son conformes a su voluntad. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, por dar un ejemplo, hay mucha gente que decreto que el Señor hoy va a hacer tal cosa en mi vida. Y digo, ¿con base en qué? Yo conozco, es como si yo le estoy queriendo torcer el brazo a Dios para que haga lo que yo le digo. Y no funciona de esa manera. Dios es soberano. A nosotros a veces no nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Que Dios es soberano. Necesitamos conocer los atributos de Dios. Necesitamos conocer los propósitos de Dios, los planes de Dios. Porque yo no puedo demandar de parte de Dios, ¿cierto? Como es una oración muy famosa, hoy que demando, y decreto, y desato, y reclamo, y no. Y uno pudiera decir en el caso, por ejemplo, de Job, y declaro y demando que hoy soy sano, hoy no sé qué, y hoy decreto que los cielos se abren para mi vida y de bendición. Pero cuando vemos la historia de Job, Dios tenía un propósito con todo lo que le pasó a Job. ¿Y qué tenía que haber hecho Job? Bueno, lo que hizo, venir a la presencia de Dios. Señor, ¿qué tienes con esto? Enséñame, ábreme el corazón. Yo sé que tienes un plan con esta situación. La oración conforme a la voluntad de Dios es entender todo esto, conocer los planes y los propósitos de Dios. Y no estar anunciando y decretando y declarando cosas que tal vez son contrarias a la voluntad declarada de Dios en las Escrituras, ahí sí. Entonces es muy importante que nuestra oración, y para aprender a orar como corresponde, conozcamos su palabra. Entonces, conocer a Dios a través de la palabra. En este ejercicio, ¿cierto? De orar, de meditar la palabra, de estar con la iglesia, nos vamos a encontrar siendo dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras oraciones para que sean conforme a la voluntad de Dios y tengamos respuesta a nuestras oraciones. Y ese es el último aspecto que vamos a estudiar en esta mañana, y es que la oración tiene respuesta. Estábamos leyendo el versículo 14 de Primera de Juan, ahora leamos el 15. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. ¿Qué tal esta joya de pasaje que estamos leyendo? Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. En primer lugar nos enseña que nuestras oraciones, cuando son conformes a su voluntad, sí o sí Dios las escucha. Y en segundo lugar nos dice que cuando nuestras oraciones son escuchadas porque son conformes a su voluntad, sí o sí Dios nos da respuesta. Dios nos da respuesta a nuestras oraciones. Sí o sí. Y yo quiero complementarlo con un versículo muy famoso que seguramente ustedes conocen. Lo vamos a leer nuevamente. Pero yo les quiero pedir un favor especial.
Y es que te olvides en este momento de ese versículo y cuando lo leamos, haz de cuenta que lo lees por primera vez en tu vida. Yo quiero que por favor te maravilles, te asombres cuando leamos este versículo. Quiero que Dios impacte tu corazón por el Espíritu Santo cuando leamos este versículo a continuación. Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Cómo te suena esto en tu corazón ahora que lo escuchas? Mira que es una promesa de Dios, es una ley inalterable de la oración. Dios te está diciendo, si tú pides, tú recibes una respuesta a tu oración. Punto. No hay otra opción. El que pide, recibe. Ahora bien, si tú estás pidiendo y no estás recibiendo de parte de Dios, puede ser que hay algo que está faltando en tu relación, en tu oración, o está sobrando, ¿sí? Ahí mismo el versículo lo dice, implica perseverar en la oración. Tal vez tú no estás perseverando en tu oración, te desmayas muy rápido, te cansas muy rápido de estar orando por esa causa. También la Biblia, acabamos de verlo, dice que nuestras oraciones deben ser conforme a su voluntad. Entonces de pronto tú estás orando por fuera de la voluntad de Dios y por eso no tiene respuesta, o la respuesta es negativa y pues tú no te das cuenta por eso. O también la Biblia dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo, por ejemplo, y nos dice a los varones que si nosotros no tratamos a nuestras esposas como corresponde, nuestras oraciones tienen estorbo. La Biblia nos dice que cuando hay pecado en mi vida, mis oraciones tienen estorbo. Entonces, si yo tengo algún pecado con el que no estoy lidiando en mi vida, pues mis oraciones tienen estorbo y por eso no recibo las respuestas de Dios en todo su poder, porque hay pecado en mi vida y mis oraciones tienen estorbo, ¿sí? O por otro lado puede suceder que Dios sí te respondió, pero la respuesta no es la que tú esperabas, entonces tú como que la ignoraste, como que no quieres escuchar esa respuesta, te haces el loco. Así como que eso no es conmigo y sigues como que, Señor, y lo que te estoy pidiendo, Dios está diciendo por este otro lado, no, Señor, no te lo voy a dar porque, bueno, tal vez te da las razones. O tal vez ya te respondió y como es algo espiritual, tú no te has dado cuenta. El caso es que yo te quiero hacer estas preguntas. ¿Estás pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Cosas que no lo glorifican a Él? ¿Estás orando por motivos egoístas? ¿Estás fallando en hacerle frente a algún pecado que hace que tus oraciones queden ahí como en pausa? Necesitamos orar. Y por favor, debes tener mucho cuidado con este aspecto, porque si tú has encontrado con que tus oraciones no tienen mucha respuesta ni nada, es muy fácil que tú te adaptes a que esta es la realidad y te acostumbras a que, bueno, yo pido y no recibo, pues ya ni para qué pido. No, hay una garantía y es que si tú pides, recibes, sí o sí. Entonces tú necesitas aprender a orar, como lo veíamos en el punto anterior, para que tus oraciones tengan respuesta. Debes aprender a perseverar en la oración para que tus oraciones tengan respuesta, porque es una promesa inalterable de Dios, del reino de los cielos. Tú oras, tú pides y recibes. Entonces necesitas limpiar tu vida, necesitas limpiar tu corazón de pecado para que tus oraciones no tengan estorbo. Necesitas alinearte con la voluntad de Dios a través del conocimiento de su palabra para que tus oraciones sean conformes a su voluntad. Entonces, para terminar, debido a que la oración se espera, que Dios demanda de nosotros oración, yo te pregunto, ¿vas a orar? Yo te lanzo el desafío a que ores más.
¿sí? Hay que tomar decisiones consistentes en cuanto a la vida de oración. Necesitas empezar a orar, tener una vida intencionada de oración. Y entonces, y recuerda que ¿para qué oramos? No solamente para pedirle a Dios que nos den y supla nuestras necesidades. Oramos es porque es una disciplina para la piedad. Es porque a través de la oración nos parecemos más a Dios. A través de la oración Él va encaminando nuestras intenciones y nos va conformando a su voluntad, a la imagen de Jesucristo. Y esa es la intención, que nuestras oraciones cada día sean más enfocadas entonces en: Señor, moldéame, Señor, quítame esto, Señor, ayúdame a obedecer esto. ¿Sí? Entonces, para el propósito de la piedad, ¿vas a orar? ¿Hoy vas a orar? ¿Ya oraste? ¿Vas a hacer planes para orar mañana? ¿Vas a hacer planes para orar los días siguientes? Yo te pido por favor que en este mismo momento pienses allí y elijas, si no lo tienes elegido, qué horario y qué lugar vas a tener todos los días para tener este tiempo de oración con el Señor. El otro aspecto, ya que la oración se aprende, vas a aprender a orar. Y para aprender a orar, recordemos lo que veíamos, ¿no? Es en la práctica. Y es orando con la congregación. Entonces, ¿tienes un plan para conectarte con otras personas para orar? ¿Cuándo te vas a conectar con tus hermanos de la iglesia para orar junto a ellos? Planéalo, porque si tú no lo planeas y lo llevas a la práctica, al escuchar este mensaje te pasa lo que le pasa al hombre de Mateo 7, ¿cierto? El que la Biblia dice que es un insensato, porque escuchó el mensaje de Dios y no lo puso en práctica. Y entonces equivale a que su casa fue construida sobre la arena y se vino abajo cuando vinieron las circunstancias difíciles. Entonces yo te invito a que lo pongas en práctica y ya en este momento hagas planes para cuándo te vas a reunir y con qué regularidad vas a estar participando de espacios de oración con la iglesia. ¿Sí? Pero también aprende a orar a través de la lectura de la Biblia. Entonces haz un plan de lectura bíblica. También hay muchos libros que te pueden ayudar. El poder de la oración, el poder de la mujer que ora, el poder de la esposa que ora, el poder de los papás que ora, el poder del hombre que ora, la oración de Jabes. Hay demasiados libros que hablan acerca de la intercesión. Esta otra serie de los generales de Dios, bibliografías de grandes hombres de Dios que han tenido unas vidas de oración intensas. Hay muchos recursos de donde podemos aprender y crecer y ser desafiados en nuestra vida de oración. Así que te animo a que hagas planes para aprender a orar, para que te conectes con la Biblia, que medites en la palabra de Dios y lleves y conviertas esa meditación en oración. Y dado que nuestras oraciones tienen respuesta, que es una ley inalterable, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a orar persistentemente? Mira que las palabras de Mateo 7:7, pidiendo, buscando y llamando, en el original del griego se encuentran conjugadas en el tiempo presente continuo. Esto quiere decir que tenemos que orar persistentemente, orar constantemente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque también Dios necesita ejercitar nuestra fe de esta manera. Si nuestras respuestas fueran así, entonces ya nosotros no tendríamos esa necesidad de orar. Simplemente nuestra fe no crecería de esa manera. Entonces necesitamos poner nuestra fe en esa. Recordemos que la fe es esa expectativa de no estoy viendo que pase nada, pero sé que va a suceder. ¿Sí? La confianza de lo que aún no vemos, de que sabemos con plena certeza de que Dios va a hacer. Esa es la fe. Entonces necesitamos ejercitarla. Persiste entonces en la oración. ¿Para qué oramos entonces? Recordemos,
disciplinas para la piedad. Estamos orando para crecer en el conocimiento de Dios. El enfoque primordial de nuestras oraciones es que yo me parezca más a Cristo. Es que mi ego, que mi orgullo mengüe para que el Señor se glorifique y brille cada día más en nuestras vidas. Charles Spurgeon dijo: así como la luna afecta las mareas oceánicas, así también la oración afecta las mareas de la piedad. La oración hace que nosotros seamos personas piadosas, personas que nos mantengamos en obediencia conformes a la palabra de Dios. J.C. Ryle, ¿cierto? También el autor conocido, dice esto, dice: ¿cuál es la razón por la que algunos creyentes son mucho más brillantes y santos que otros? Creo que la diferencia, en 19 casos de 20, surge de sus diferentes hábitos de oración a solas. Creo que los que no son eminentemente santos oran poco, y quienes son eminentemente santos oran mucho. Entonces, ¿tú quieres ser como Cristo? Debes hacer entonces lo que Él hacía. Disciplínate para ser una persona de oración. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas, por esta palabra que has hablado en nuestros corazones en esta mañana. Hoy, con base en lo que hemos venido reflexionando, queremos hacer estos compromisos contigo de oración. Sabemos que tú la anhelas de nosotros, así que vamos a estar orando todos los días contigo. Vamos a estar allí en la intimidad. Vamos a crecer en la piedad. Vamos a ejercitarnos, a disciplinarnos. Dile a Dios en este momento cuál es el horario que has elegido para estar con Él. Dile: Señor, voy a estar todos los días a tal hora y en tal lugar. Y es mi cita. Y voy a estar más puntual que si fuera una cita médica. Allí estaré contigo. Espérame, Señor, porque tengo hambre y tengo sed de ti. Pero también haga ese compromiso con Dios en este momento y dígale: Señor, yo quiero aprender a orar. Tal vez tú consideres que tu vida de oración es buena, pero dile: Señor, yo sé que puede ser mejor. Yo quiero que tú me enseñes, que tú me guíes por medio de tu palabra. Llévame, Espíritu Santo, a poder reflexionar en tu palabra y poder convertir estas meditaciones en mis oraciones. Que cada día más yo sea un orador conforme a tu corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Que mi vida sea guiada por ti, precioso Espíritu de Dios, conforme a la verdad del Evangelio. Guíanos, Señor, dígale ahí también: Señor, guíame a tener esta vida de oración en comunidad, a encontrarme con mis hermanos en la iglesia. Dígale también a Dios en este momento cuáles son los espacios que usted va a apartar para tener esa vida de orar junto con los hermanos de la iglesia. Dígale: va a ser la movilización de hombres, de mujeres, de parejas, de profesionales. Va a ser que me voy a conectar todas las mañanas. Va a ser la vigilia, va a ser... Busque espacios regulares, entre más, mejor. Y dígale a Dios cuál va a ser. Haga ese pacto allí con Dios en este momento, ese compromiso. Y dile: Señor, yo sé que tú respondes las oraciones. Dile: perdóname por mi poca fe, perdóname por mi falta de constancia, por no perseverar en la oración. Perdóname por ser tan indisciplinado, por tener tan poco dominio propio, por ejercitarlo tan poco. Hoy entiendo con total claridad que el que pide, recibe. De que tú escuchas mi oración cuando es conforme a tu voluntad y garantizas que darás una respuesta a esa oración. Así que, Señor, enséñanos a perseverar en la oración, a venir delante de ti con oraciones conformes a tu voluntad, con el corazón en la mano, y perseverar y mantenernos, como nos dices, orar sin cesar, mantenernos constantes en la oración. Que nos fortalezcamos, Señor, para la batalla espiritual en la oración. Que vengamos a tu presencia como ese privilegio que tenemos de venir al trono de la gracia. Que tú tengas las puertas abiertas para que vengamos ante ti. Es algo inexplicable, Señor, esta honra que nos haces. Así que, Señor, aquí estamos y te pedimos que nos guíes para que nuestras oraciones sean cada día más, no como las de un niño
que reclama sus derechos, sino más bien como las de un adulto que quiere ser transformado a la imagen tuya, Señor Jesucristo. Guíanos para crecer en la piedad, para crecer en el carácter, para ser moldeados conforme a ti. Gracias, papá, por esta palabra, por lo que has hablado en nuestros corazones y por lo que nos movilizas a poner en práctica en este mismo día, Señor, respecto de la oración. Yo te pido, Señor, que tú traigas tu bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos, que seas proveyendo para todas sus necesidades, Señor, que los guardes de todo mal. Ponemos el resto de esta semana en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, compartan allí, como siempre los invito, que les habló el Señor, qué van a hacer. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.